obtener la autorización de todos ustedes para grabar. Hoy nos estará acompañando durante toda la sesión el doctor Roberto Sarama, socio de Parque Randall Colombia, contador público, consultor tributario con más de 25 años de experiencia en entidades tanto del sector público como del sector privado, fue socio y gerente general de Sarama y Asociados durante 13 años, exfuncionario de la DIAN, exfuncionario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la Dirección General de Presupuesto, exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores como jefe de la División de Mercado y secretario general. Exmiembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y del Consejo Permanente para la Revisión de Normas Contables, entre otros. Sin más, pues nuevamente agradecemos a todos por este espacio, esperamos que les saquen mucho provecho y ya le damos la palabra a nuestro expositor, el doctor Roberto Sarama, para que pueda iniciar. Doctor, tiene la palabra. Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Vamos a iniciar esta charla, voy a compartir las diapositivas. Me informan cuando ya puedan mirar el audio. Listo, Ale, ya la vemos. Ya está, ya se ve ya vemos tu pantalla, ajá, por favor, inicia las diapositivas, ajá. Listo, y ya vemos tus diapositivas. No, aún no. Listo, ahí ya. Un momentico, le pongo pantalla completa. Listo, ahí ya vemos. ¿Ya pueden ver la, sí, señor, la adelante. pantalla? Bueno, los temas de la reforma tributaria que vamos a mirar en esta ocasión son 8. Primero, ¿cuál era el objetivo de la reforma tributaria de manera muy sucinta? ¿Qué hay sobre pensiones de jubilación y sobre rentas exentas del 25%? Que la reforma tributaria modificó algunas cosas. También la reforma tributaria modificó dividendos, sobre todo en la tarifa y en la retención en la fuente. Otro aspecto importante es la renta líquida gravable y algo que va a ser significativo cuando hagamos las declaraciones de este año, que se van a hacer el año que viene, que es el tope máximo en la cédula general. Eso va a ser básico para la determinación y el incremento del impuesto en los salarios medio altos. La ganancia ocasional es otro tema que cambió. El impuesto de patrimonio es un impuesto nuevo, permanente para personas naturales. Y por último, 2 temas que son importantes. Mecanismos contra la evasión, porque creo que debemos tener en cuenta algunos elementos, porque la DIAN va a crear mecanismos y auditorías en relación con esto. Y otro aspecto que debemos beneficiar tanto en las declaraciones que estamos por presentar, que es la del año gravable de 2022, como en la del 2023, que es el beneficio de auditoría. Entonces, iniciemos con el objetivo general. Esta reforma, a diferencia de las anteriores, se dice que, claramente lo dice, que el objetivo es fortalecer los impuestos o la tributación de las personas o entidades que tienen capacidad contributiva. Y para y robustecer los ingresos del Estado, también habla sobre la lucha contra la evasión, el abuso y la ilusión fiscal. Pero hay una cosa que es clave aquí, que se ve claramente que en la reforma tributaria se pretende incrementar los tributos para poder hacer acciones sociales que se requieren con urgencia de acuerdo con el plan de gobierno del presidente actual. De manera general, lo que se proyectó y que se espera cumplir, ¿de dónde va a salir la plata? Vemos que gran parte, por lo menos la mitad, va a salir de impuestos al uso del suelo, al petróleo, al carbón, a diferentes situaciones que son más de uso del suelo que de contribuir directamente a las sociedades o personas naturales. Pero las personas naturales están ubicadas como contributivas y en la misma
proporción que las personas jurídicas. Ahora, vamos a ver que de todas formas no son todas las personas naturales, son las personas naturales que tienen cierta capacidad contributiva o que ganan unos salarios medios, y las personas jurídicas, básicamente, el sector financiero, y se mantiene la carga alta, porque la carga del 35% es una carga demasiado alta, y se pretendía crear una tributación escalonada, o sea que para determinadas empresas más pequeñas, medianas fuera menor y para las pequeñas menor, pero lo que se hizo fue robustecer el régimen simple de tributación simple para dar cabida a empresas pequeñas y medianas. Por último, vamos a ver los impuestos saludables. Los impuestos saludables y otros que ponen un 0,7 de billones, que es muy poquito. Bueno, empecemos con los cambios que hay en las personas naturales. Vamos a ver que se cambia la renta líquida, los dividendos, ganancias ocasionales, en la renta exenta y el impuesto al patrimonio. ¿Sí? ¿Hay alguna cosa que me quieran comentar? No, señora, adelante. Bueno. El primer punto que trae la reforma, y que debemos tenerlo en cuenta para el año que viene, es importante tener en cuenta antes de iniciar esto, que estamos ubicados en el 2023, o sea, el año que viene. Pero es este año que estamos viviendo. El año que viene es el 2023, que vamos a hacer la declaración en el 2024. Pero que no se nos confunda, porque ya estamos por entrar a la tributación del año 2022, que son las declaraciones de renta que empiezan ahorita el 13 de agosto. Entonces, aquí nos estamos adelantando a las declaraciones que debemos hacer para este año que estamos viviendo. Es importante esto, ¿por qué? Porque de pronto es posible tomar algunas medidas para prever esa tributación, si se va a incrementar el año que viene, qué podemos hacer, si podemos aprovechar algún beneficio de la norma, si ya nos sirve algunos aportes o algunas cosas que estamos haciendo porque son inocuos con los límites que se ha puesto la reforma, etcétera. Y también vamos a mirar qué podemos esperar frente a algunos sectores, como es este. El sector de las pensiones de jubilación, inicialmente ya casi se pensaba que se iba a aprobar que iban a gravar las pensiones que excedan más de 4 salarios mínimos. Y eso era un hecho, ya casi que lo habían aceptado todo el mundo. Sin embargo, al final, el Partido Liberal se atravesó y dijo: yo no apruebo ninguna reforma si no quitan esta norma. Debe tenerse en cuenta también que eso no es solamente por el bienestar de los jubilados, sino de los mismos parlamentarios, porque ellos tienen jubilación con cualquier tiempo que estén en el Senado. Y además son jubilaciones muy altas que sobrepasan los topes de los 25 salarios mínimos y que son bastante onerosas. Hubiera sido muy oneroso para todas las personas que estén en estos cargos públicos altos. Pero también hay algunos del sector privado que tienen pensiones muy altas, pero eran pensiones que de todas formas debían sobrepasar los 4 salarios mínimos. ¿Cómo quedó el aspecto de las pensiones para el año que viene? Igual que antes. O sea, renta exenta de las pensiones. ¿Cómo? ¿No oye? ¿Hay alguna interferencia? No, señor, te escuchamos bien. ¿Se está oyendo o no? Sí, ahí te escuchamos. Continúa. Bueno. Entonces, la renta exenta de pensiones siguió igual que antes, que son 1,000 VTs mensuales, o sea, 12,000 al año. Esto significa pensiones
al año de 508 millones de pesos. Eso es bastante alto. Nomás las 1.000 mensuales es una pensión muy alta de 38 millones de pesos en adelante. Pero aparte de que dejó como estaba la legislación de pensiones de jubilación, adicionó una parte que había cierta duda y que solamente se aplicaba cuando había algunos acuerdos de doble tributación, y dijo que las pensiones obtenidas en el exterior o en organismos multilaterales se aplicaba también la misma norma. Esto favoreció mucho a personas que tienen pensiones en el exterior. Esta es la primera punto. El punto de la renta exenta. ¿Qué hay en este punto que no se aplica para las declaraciones del 2022 que estamos haciendo, pero se aplica para las del año que viene, o sea, este año que estamos viviendo? Dice que este 25% de la renta exenta que está en el artículo 206 del Estatuto Tributario en el numeral 10, dice que es una renta exenta general para todo el mundo, que dice que se aplica el 25% de lo recibido una vez deducidas las otras rentas exentas o otras deducciones. Entonces, lo que uno generalmente hace es toma el valor total, disminuye los aportes, disminuye otras rentas exentas, como por ejemplo aportes voluntarios a fondos de pensiones, disminuye las deducciones, como por ejemplo, si tiene personas a cargo, si paga medicina prepagada, si, y si tiene intereses de vivienda. Pero todas esas, si lo tiene, si ha efectuado todo eso, se disminuye y al valor neto le aplica el 25%. Pero ese 25% que resulta tiene un tope. Hasta ahora, en el momento actual, el tope es 240 VTs mensuales. Esas 240 mensuales equivalen a 2.880 VTs al año, que equivalen a 122 millones de pesos. O sea, este 25% puede llegar en el 2022 a 122 millones de pesos. Pero en el 2023 se va a disminuir, porque la norma dice se puede disminuir hasta 790 VTs anuales. ¿Y esto a cuánto equivale? A 33.5 millones con la VT del 2022. La deducción máxima mensual aceptada, bueno, esto corresponde a 2.7, pero de todas maneras se mantiene el tope general del 40% para rentas exentas, y de todas maneras se va a mantener el tope general de este 40% que va a ser el que realmente limite a la cédula general de 1.332 VTs. Entonces, de todas formas, para el año que viene, cuando calculemos el 25%, vamos a ver que ese tope máximo se va a ver reducido a 790 VTs mensuales. No aplica para este año. ¿Qué pasó con los dividendos y la tarifa de retención? Los dividendos hasta este año, en la declaración que van a hacer ustedes en el 2022, para la renta laboral, rentas no laborales, las otras rentas, se aplica la tabla general del impuesto. Hay un impuesto de renta, pero la de dividendos tiene otra tabla en la que
las primeras 300 VTs no tributan y de ahí en adelante tributan al 10%. Esa tabla se acabó o se acaba para el año que viene. ¿Qué va a pasar? Los dividendos se suman a las rentas laborales, no laborales a las financieras. Todo estos dividendos van a aumentar el valor que va a ir a la tabla de las personas naturales. Esa tabla de las personas naturales va de 0 a 39. Entonces, ¿cuál es el razonamiento general que se hace? Como va a la tabla de 0 a 99 y lo que se pensaba era subir la tarifa de los dividendos, y ya se aprobó, subir la tarifa de los dividendos del 10 al 20, lo hacen de esta manera para que se aplique en forma escalonada. O sea, se adicionan a la tabla y nos va a dar un impuesto muy alto, pero a la vez se va a aplicar un descuento del 19% que disminuye esa renta con el fin de ¿qué? De que si tenemos el 39%, la tarifa del 39%, le descontamos el 19%, nos da una tarifa nominal del 20%, que es lo que se quería hacer o lo que se quiere hacer, pero van a afectar escalonadamente. A los que ganan más dividendos los va a afectar más, a los que ganan menos los va a afectar menos. Pero de todas formas, tengamos en cuenta que para el año 2023, los que reciben dividendos, se les va a duplicar la tarifa. Antes tenían una tarifa nominal del 10, ahora van a tener una tarifa nominal del 20, aplicando este método, pero de todas formas llegamos a esto. Ahora, ¿qué pasó con la retención? La retención en la fuente estaba en el 10, ahora pasa al 15 para los usuarios finales, o sea, para las personas naturales. O sea, pasó del 10 al 15. Ahí va a afectar de diferente manera la retención a unos y a otros, porque a los que reciben pocos dividendos, pues la tabla no les llega a afectar en el incremento del 10, pero, y entonces podrían estar en el 12 entonces la retención es mayor, va a dar saldo a favor, pero en otros va a ser menor, o sea, si reciben muchos dividendos, puede que sobrepase y estemos llegando al 16, 17 o 18%. Entonces, tener en cuenta esto para las declaraciones del año que viene, que los dividendos se van a incrementar. Los que reciben dividendos se va a aumentar la tarifa en 10 puntos en forma nominal. Otra cuestión complementaria a la norma anterior es que también se modifica el artículo 245 relacionado con los dividendos recibidos por extranjeros y se dice que pero los extranjeros sin residencia en Colombia, la tarifa pasa, que estaba en el 10, pasa al 20%, que es la tarifa nominal que se incrementó los dividendos. Aquí está el gran cambio que posteriormente se ve afectado con una norma complementaria que lo vamos a ver aquí, que es la forma como se establece la renta líquida gravable. Hubo muchas discusiones, se pensó a incluir la ganancia ocasional, se pensó, bueno, muchas cosas, pero se llegó a la conclusión de que a las rentas que anteriormente teníamos, o sea, las que normalmente, la que vamos a hacer en esta declaración de renta, que son las rentas de trabajo, las rentas de capital y las no laborales, las de pensiones también se venía incluyendo, aunque la mayoría de las pensiones
pues dan cero, y en el año 2023 la mayoría de las pensiones van a seguir dando cero. Pero el problema es en la adición de los dividendos. Entonces, para establecer la renta líquida gravable en la tabla del impuesto de renta, para mirarla, se incluyen los dividendos, lo que habíamos dicho antes. Sin embargo, estas pensiones y dividendos, pues se depuran por aparte. Pensiones tiene renta exenta, que es la parte de la salud que se paga. No, tiene ingresos no constitutivos de renta, que es la salud, y tiene renta exenta, que en este momento pues son 1000 VTs, que es casi la mayoría de las pensiones. Y los dividendos realmente no tienen ningún tipo de exención, ¿no? A menos que solamente reciba dividendos, podría descontar, podría aplicar si tiene otras rentas, pero se calculan en forma independiente y se suma todas estas rentas y se aplica la tabla contemplada en el artículo 241, que la tarifa va entre 0 y el 39%. Y aquí está el gran problema de cabeza que van a tener el año que viene, porque con una sola modificación de este artículo 336 del Estatuto Tributario y con una sola disminución del tope de deducción y renta exenta, se va casi a duplicar los impuestos en las tarifas medias altas. Este tope, ¿cuál es? No era importante hasta el año 2022, ahora cuando hagan sus declaraciones de renta, este tope que tenía el 40%, decía, las rentas en general, la suma de toda la renta exenta y las deducciones no puede subir del 40%. Ese era nuestro objetivo y nuestra forma de cómo hacer para que pudiéramos llegar a eso y pudiéramos tener una tributación aceptable. Ahora, esa norma decía, pero eso que le da del 40% tampoco puedes exceder las 5040 VTs. Esas 5040 VTs representaban más o menos 191 millones de pesos, que sumarían las rentas exentas y las deducciones, que casi nadie llegaba. No, entonces por eso nadie le ponía cuidado. En esta declaración del 2020 serán muy pocos los que llegan a este tope de las rentas exentas. Entonces, pero ¿qué hizo la reforma tributaria? Dijo, el procedimiento pues ya se cambia, se toman todos los ingresos sin dividendos ni se mantiene el procedimiento para establecer la renta líquida, sí, se toman todos los ingresos, pero aquí con dividendos, pero sin ganancias ocasionales. Perdón, aquí hay un problema que deberíamos corregir. Se toma todos los ingresos sin ganancias ocasionales. A los ingresos se les restan los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, como lo estamos haciendo. Se restan la renta exenta y deducciones, manteniendo los ingresos netos. Sin embargo, se disminuye este tope que les hablaba de los 5040 VTs. No puede exceder del 40% ni del 5040 VTs. Se disminuye a 1340 VTs. ¿Esto qué significa? Que el total de las deducciones y las rentas exentas para el año que viene, si mantenemos la misma VT,
pasan de 191 que podríamos tenerlas en el 2022 a 56.8 millones. Entonces, esta es una reducción muy drástica, porque esto hace que nuestra renta gravable vaya a subir y va a subir significativamente. Bueno, pero este punto son las dos cosas que van a tener en cuenta para el año que viene, son que los dividendos se incrementaron y que este tope de para el 40% se va a disminuir, que el 40% ya no va a ser tan importante, porque las 1.340 VTs van a estar por lo general, en la mayoría de los casos, por debajo del 40% que se viene aplicando en el 2023. Eso téngalo en cuenta. ¿Qué más hizo la reforma tributaria? La tabla de impuestos en general no se modificó. Sin embargo, se modificó el parágrafo segundo de este artículo, que hacía referencia a que se aplica a los honorarios o servicios personales por rentas de trabajo que no propicien la relación laboral y reglamentaria. Anteriormente se hablaba de se colocaban otras condiciones adicionales a la aplicación de esta tabla, que ahora de manera general se aplica a todas las rentas de trabajo y a todos la prestación de servicios personales. Hay una cosa que se complementa con esto y que afecta y va a afectar este año, ya está afectando, que es la retención en la fuente. Anteriormente, la tabla de retención en la fuente, complementario a esto, pero no es de la reforma tributaria, porque la retención en la fuente no requiere reforma de ley, es que la tabla de retención en la fuente ahora aplica para todo el mundo. Antes, la persona debía informar que no tenía más de una persona a su cargo. Ahora no, ahora se aplica a todo el mundo y eso va a hacer que en este año, en el año 2023, la retención en la fuente sea más alta que la del 2022. Bueno, de la ganancia ocasional, en esto también hubo grandes discusiones y mucho temor de la gente porque se pensaba que del 10% se iba a pasar al 30% y después se bajó el 20% y finalmente se quedó en el 15%. De todas formas, la ganancia ocasional del 15% ya es un incremento, son 5 puntos adicionales a todas las transacciones de inmuebles o de activos fijos que se puedan realizar, pero no es tan onerosa como se pensó al inicio de la reforma tributaria. Hay algunas otras cosas que es importante tenerlas en cuenta y que ya están aplicando en este año, que es relacionado con las ventas de inmuebles. Veámoslo aquí. Bueno, esto es seguros de vida. Bajó la renta exenta. La legislación hasta el año pasado eran 3.200 VTs y eran 12.500 VTs y ahora bajó a 3.250 VTs. O sea que proporcionalmente sí bajó mucho la ganancia exenta, la ganancia ocasional exenta en un seguro de vida. Pero esto también se relaciona con las donaciones, las herencias, que bajan hasta cierto punto, pero
No es tan grande el cambio que hay entre la legislación anterior y la que quedó para el año 2023. Se consideran, estos son para ganancias ocasionales, para donaciones, herencias o legados. Las primeras 13.000 VTs en el inmueble que tenga la persona que muere o el causante. Antes eran 7.700. Entonces sí baja. En la segunda renta exenta eran las primeras 6.500 VTs de los bienes inmuebles diferentes a vivienda. Antes, esta al contrario, subió un poquito. Ah, no, también. Antes era 7.700 y ahora es 6.500. Y cuando se habla de las primeras 3.250 VTs para la asignación conyugal, antes era 3.490, digamos con las dos últimas, que también se considera exento el 20% del valor de los bienes y derechos recibidos por otras personas, por no legitimarios, sin que dicha suma exceda 1.625 VTs, antes eran 2.200 VTs. Y el último punto sí se dejó igual, que están exentos todo lo que es utensilios del causante. Esto es sobre esta renta exenta en ganancias ocasionales con ocasión de las donaciones o herencias. Ahora, en relación con la venta, con la utilidad en la venta de la casa de habitación, o casa o apartamento de habitación, sí cambió la legislación. La norma ahora dice que estarán exentas las primeras 5.000 VTs, que para este año, que la VT es 42.412, serían los primeros 212.060.000. Pero, si bien esta exención aumentó, colocó un nuevo requisito que no estaba antes, que es la totalidad de los dineros recibidos por la venta de la casa o habitación se deben recibir en una cuenta AFC y después destinarse a adquisición de una nueva casa de habitación. Antes, ¿qué decía? Estaban exentas las primeras 7.500 VTs. Bueno, aquí bajo. Y el requisito era que la casa de apartamento tuviera un avalúo catastral que no supere los 15.000 VTs. O sea, con la VT del 2023, 636 millones. Entonces, aquí propiamente no existía el requisito de comprar nueva vivienda y de que el dinero recibido se consignara en una cuenta AFC. Bueno, hasta aquí, ganancias ocasionales, los cambios en las ganancias ocasionales. Este es un nuevo impuesto, la creación del impuesto de patrimonio. Este impuesto se ha venido creando por periodos, pero ahora se crea en forma permanente. Ya no se dice para los años 2023, 2024, 2025, que por lo general se hacía 4 o 5 años. Ahora se crea en forma indeterminada el impuesto de patrimonio, pero básicamente a las personas naturales. Personas naturales residentes, ya sean nacionales o extranjeras. Pero las personas naturales no residentes también les aplica el impuesto de patrimonio sobre el patrimonio que tengan en el país, si supera los topes. Y a las sociedades y entidades extranjeras por bienes diferentes a inversiones o cuentas por cobrar, también les aplicaría. ¿Cuál es el hecho generador? O sea,
el hecho generador es si se da o no se da el impuesto de patrimonio. Después vamos a mirar la base gravable, el hecho generador, que nos dice si una persona es responsable o no, es el patrimonio líquido al 1 de enero de cada año. Y dice si ese es igual, ya, si es igual también, o superior a 72.000 UETs. Ahora, para el primer año, para el año 2023, para este año que estamos viviendo, el patrimonio líquido a 1 de enero de este año, si es mayor a 3.053.664.000, tiene impuesto de patrimonio. Si es menor, así sea 3.000 millones, no tiene impuesto de patrimonio. No lo va a afectar las disminuciones o aumentos posteriores para determinar la base gravable. Este es el valor que nos dice si la persona natural o el no residente con las condiciones anotadas anteriormente tiene impuesto de patrimonio o no tiene impuesto de patrimonio. Por eso es muy importante las declaraciones de este año, sobre todo en la parte patrimonial. Tienen que fijarse muy bien que los activos que tengan las personas naturales, sobre todo las que se acerquen a los 3.000 millones o sobrepasen los 3.000 millones, sean los reales. Porque creo que va a haber muchas auditorías relacionadas con eso, porque también va a haber muchas personas que van a tratar de disminuir este patrimonio artificialmente para no ser objeto del impuesto de patrimonio. Entonces, este es un punto de cuidado a tener en cuenta en las declaraciones de ahora que va a afectar el impuesto de patrimonio del año 2023. Ahora vamos a ver la base gravable de este impuesto. La base gravable es diferente al hecho generador, parte del hecho generador, pero es diferente. Dice, la base gravable del patrimonio es el patrimonio líquido, lo mismo que el hecho generador, pero para establecer esta base gravable se fijan ciertas reglas. Se excluye de ese patrimonio líquido las primeras 12.000 VTs del patrimonio, la VT del 2023, que son 508 millones de pesos 990. Hasta se excluyen las primeras 12.000, pero es el valor patrimonial neto de la casa de habitación. Entonces, en cuanto tenía declarado en el año 2023 la casa de habitación, y también es importante que lo tengan en cuenta ustedes en este año, porque eso les va a disminuir el impuesto de patrimonio. Pero tengan en cuenta que no es el valor total de la casa de habitación. La norma dice el valor patrimonial neto. ¿Qué quiere decir eso de valor patrimonial neto? Es el porcentaje de propiedad efectiva que yo tengo sobre el bien. ¿Y cómo se calcula eso? Pues si yo tengo pasivos, algo de mi patrimonio bruto no es mío. Entonces se toma una proporción general, se dice, se divide el patrimonio líquido sobre el patrimonio bruto y le va a dar un porcentaje. Realmente el porcentaje de propiedad mío es el 98% si casi no tengo pasivos, o es el 70% si tengo pasivos muy grandes. Si debo el 50% de los activos que tengo, el valor patrimonial neto mío va a ser el 50%. Entonces se lo aplico al valor que yo tengo declarada la casa de habitación para poder sacar este valor patrimonial neto. Eso
disminuye el valor del patrimonio líquido. Pero hay algo que lo aumenta básicamente, que es el valor de las acciones. Y esto hubo mucha discusión también, porque lo que se pretendía y casi que estaba aprobado era que el valor de las acciones que debían incluir aquí sería el valor intrínseco. Pero era un golpe grandísimo para muchas empresas que no habían distribuido dividendos, para muchas empresas que llevaban muchos años con unas reservas muy grandes. Entonces, el valor patrimonial de la acción iba a representar 500, 1000, 2000 veces más del valor de adquisición, que es el valor por el cual se tienen las acciones. Entonces se dijo, no, se llegó a la conciliación, porque eso fue una conciliación entre la Cámara y el Senado, a decir, mire, sí vamos a aumentar el valor de las acciones, pero lo vamos a aumentar con un porcentaje que el gobierno saca todos los años, que se incrementa el IPC anualmente. Ese porcentaje que lo publica todos los años para efectos de la venta de acciones o para efectos de la venta de inmuebles, que puede uno tomar el valor, el costo de venta por ese valor, ese porcentaje se va a aplicar aquí para incrementar el valor de las acciones. Entonces, y en caso de las inversiones que se coticen en bolsa, se van a tomar por el valor promedio del mercado del año o fracción de año de adquisición. Entonces, las que se coticen en bolsa generalmente se declaran por ese valor. Entonces, en este punto, se va a disminuir algo que puede ser significativo, que es el valor patrimonial neto de la casa de habitación, y se aumenta el ajuste de esas acciones, que en la mayoría de los casos no va a ser muy grande. Esto es de lo más importante en el impuesto de patrimonio. Aquí están las tarifas. ¿Qué es importante tener en cuenta en las tarifas? Que hasta 72,000 VTs no hay impuesto. O sea, los primeros 2.900 millones no tienen impuesto. Hay un impuesto del 0,5 de esos 2.000 millones hasta los 5.000 millones. Y tarifa del 1% cuando superen los 122 VTs hasta las 239 millones, va a tener el 1%. Este es importante porque la tarifa siguiente, la del 1.5 del patrimonio, que dice que es cuando se supere 239,000 VTs, o sea, 10,000 millones de patrimonio, la tarifa será el 1.5. Eso solo opera para los años 2003, 4, 5 y 6. 2023, 2024, 2025 y 2026. A partir del año 2027, la tarifa máxima del impuesto de patrimonio será el 1% para los patrimonios que tengan más de 122,000 millones de pesos. La parte del patrimonio que tenga más de 122,000 millones de pesos, o sea, el patrimonio mayor de 5,000, 7 millones. Este es otro impuesto que vamos a tener que realizar el año que viene. ¿Cuándo se causa el impuesto? El impuesto de patrimonio se causa el 1 de enero de cada año, ya que se causa en enero del 2023, ya se causó y hay que declararlo ahora. En el 2024, el 1 de enero se tendrá que declarar.
La declaración y el pago del impuesto de patrimonio están contempladas en los artículos 298, 298.1, 298.2 del Estatuto Tributario. Es importante esto de la causación porque si bien se tiene en cuenta el patrimonio que uno ha declarado en el año anterior, es el patrimonio al 1 de enero. Entonces va a haber algunas diferencias, sobre todo en la parte de los inmuebles. Cuando yo hago una declaración de personas naturales a diciembre 31 del 2022, tomo los avalúos catastrales, el avalúo que está en el predial como mínimo, ¿no? Si es mayor que el precio de compra, lo tomo del año 2022. En cambio, para efectos del impuesto de patrimonio, tendré que tener en cuenta los avalúos del año 2023. Esto es un punto importante a tener en cuenta. Bueno, aquí terminamos con esta primera parte, que son todos los cambios en las personas naturales. Ahora vamos con los aspectos que pueden incidir en la situación de todos nosotros, pero que tienen que ver con los mecanismos contra la evasión fiscal. Doctor Roberto, una cosa, antes de que inicies ese pedazo, tenemos aquí una pregunta de John Anderson Sí, García frente a la retención en la fuente. Él dice que si una persona natural que pasa una cuenta de cobro por honorarios, se le puede aplicar la tarifa del 10%, dado que no se ha derogado el artículo 392, o si se le aplica la tabla del 383. si son servicios personales, ¿sí? Es la prestación de servicios personales y que en la cual se tenga una relación directa de la persona como la venta de esos servicios personales, debe aplicarse la tabla, obligatoriamente. Ahora, ¿qué espacio está en el limbo? O que puede, estoy de acuerdo con que se puede analizar y se puede discutir, es cuando es una empresa, una persona natural como empresa que presta servicios, que presta honorarios. Entonces dice, no, yo no estoy prestando servicios personales, no me pueden a mí identificar como una persona laboral, o no tengo las mismas condiciones de las personas que prestan servicios personales. No tengo un contrato de servicios personales. En ese caso, creo que es discutible y se puede sostener que me hagan el 10 o el 10 o el 11, dependiendo, ¿no? Si es declarante o no declarante. Listo, doctor Roberto, muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta. Dice, en sesión de contratos a título universal, ¿la persona que adquiere la herencia debe pagar ganancia ocasional? Por favor, ¿me lo repites? Claro que sí, dice, en sesión de contratos a título universal, ¿la persona que adquiere la herencia debe pagar ganancia ocasional? Cuando hay una herencia, entiendo que hay una herencia y que le cedieron un título, un terreno, o qué es. Que es que el caso no lo comprendo bien, porque Listo, de mire, pronto, bueno, aquí la que nos pregunta espéreme, es, mira, activo fijo. volvamos a eh, la ganancia ocasional exenta, ¿sí? Cuando una persona recibe de otra persona, este puede ser herencias, legados o donaciones. Entonces, recibe de otra persona una herencia o En este de caso es un inmueble, un activo fijo, dice ella. recibe un activo fijo
como herencia o como un legado. Puede ser, bueno, cualquiera de los dos. Si se recibe un activo fijo, hay dos cosas que pueden considerar no grabadas de esa donación. La primera es que de todas formas la casa de habitación de la persona tiene una parte exenta, o sea, las primeras 13.000 VTs de esa persona que murió son exentas y eso debe distribuirse a los que ella se la dejó. Si se le dejó el 100% a una sola persona, las primeras 13.000 VTs de esa casa de habitación no son grabadas, o sea, los primeros 551 millones. Pero también tiene otra exención. Juan dice que el 20% del valor de los bienes y derechos recibidos por personas diferentes a legitimarios o cónyuges por herencias y legados, el 20% de los bienes recibidos por concepto de donaciones o de actos jurídicos intervivos se considera exento, pero con una limitación que no puede pasar de 1.625 BTs, o sea, 60, casi 69 millones. Estas serían las dos normas que cobijan esa donación o ese legado que se hace a una persona diferente. Lo que habría que mirar es cuál es la situación ya concreta para poder establecer, pero de todas formas, yéndose a este artículo 307 del Estatuto Tributario, puede encontrar la respuesta en términos concretos para la situación que plantea. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, señor, dice, las utilidades no distribuidas en una sociedad constituyen causal para generar impuesto patrimonial para dicha compañía. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. En principio, a las empresas no les aplica el impuesto de patrimonio, ¿no? Pero, pues si fueran del exterior, sí. Pero en principio, esas ganancias ocasionales no distribuidas depende mucho de cómo las tenga registradas la persona en su declaración de renta, porque es una persona natural. Entonces, si están en calidad de exigibles, podrían estar como una cuenta por cobrar, y si están como cuenta por cobrar, incrementaría el patrimonio, pero si están en el patrimonio de la sociedad, no le afecta a la persona natural. En principio, no la afecta. ¿Por qué? Porque las personas naturales tienen sus acciones o inversiones en las sociedades por el costo. Bueno, puede ser por el costo ajustado, si lo va ajustando, pero no va registrando el valor intrínseco o el valor de las acciones en el patrimonio personal. Eso lo pretendió hacer la reforma tributaria con la base gravable que les explicaba. Es decir, se toma el patrimonio líquido, pero las acciones se toman por el valor intrínseco. Eso quería decir lo que me están preguntando. O sea, que las acciones se tomaban conjuntamente, se incluía ahí todas las reservas, utilidades de años anteriores. Eso no pasó. Lo que quedó en la norma es un ajuste que se hace a las acciones en la fecha de venta, pero es un ajuste no muy grande que jamás va a llegar a los términos del valor intrínseco, incluyendo todas las reservas y todas las utilidades no distribuidas. Listo, perfecto. Si quieres ya puedes avanzar con el otro tema porque por el momento no tenemos más preguntas. Bueno, vamos con estos mecanismos contra la evasión. Les decía que
es importante estos cambios de la legislación porque van a haber actividades de la DIAN relacionadas con eso para establecer esta forma de tributación y que en muchos casos la consideraban elusión. Anteriormente, los métodos de ilusión eran los que no estaban reglamentados y la norma me permitía. Ahora ya la ilusión se considera como un error de tipo tributario que debe ser, puede ser sancionado. El primer punto que se incluye en esta reforma tributaria, bueno, esto no es para la mayoría de las personas naturales, sino para las grandes empresas extranjeras, creo yo, es el concepto de sede efectiva y de presencia significativa. Para esto se modifica el artículo 12.1 del Estatuto Tributario y se define qué es sede efectiva. Se dice que la sede efectiva de administración de una sociedad o entidad es el lugar donde materialmente se toman las decisiones comerciales. Mire que aquí se refiere básicamente a las sociedades o entidades, no son las personas naturales. Donde se toman las decisiones, ahí es la sede efectiva. Si tenemos una sociedad en Panamá o en Estados Unidos, pero si las decisiones se toman en Colombia, la sede efectiva va a ser Colombia. Y vamos a ver que las van a tener que tributar en Colombia. El otro artículo de la reforma tributaria define qué es presencia significativa. Y dice, presencia se crea la tributación, o sea que van a tributar por presencia económica significativa, y se dice que se encuentran sometidos a impuesto de renta en Colombia. Ahí sí están las personas no residentes o entidades con presencia económica significativa en el país, pero no todas, que esa presencia significativa genere ingresos mayores a 1.327 VTs, que son mayores con la VT del 2023 a 31.300 VTs, que corresponden a 1.327 millones de pesos del año 23. O sea, ¿quiénes, por ejemplo, podría decirse que tiene presencia económica significativa en el país y que gana más de 1.327 millones de pesos en Colombia? Por ejemplo, Netflix. Dice, no, que aquí tiene suscripciones con personas colombianas y por ese hecho tiene 5.000 millones de pesos en Colombia. Entonces, van a tener que efectuar declaración de renta en Colombia. Pueden declarar sus 5.000 millones y tener todas las rentas, porque dicen, no, es que yo también gasto en Colombia en publicidad, en esto, y me da una renta líquida y a eso le aplico el 35. Bueno, hace su declaración de renta. Pero también podrán optar por declarar y pagar en un formulario especial de la DIAN una tarifa del 3% por la totalidad de los ingresos. Entonces, si aplica 3% a 1.327 millones, eso va a ser su impuesto y no tiene que hacer declaración ni nada. Esa es una cosa nueva para también impulsar la tributación y para hacer tributar a entidades que no tienen presencia en Colombia, que no tienen asiento en Colombia, pero tienen una presencia económica significativa.
Lo otro es que para asegurarse de esta situación, dice que la venta de estos bienes o prestaciones de servicios en Colombia va a tener una retención del 10% y esto lo va a reglamentar la DIAN. Y solamente se puede evitar que le hagan ese 10% cuando diga, no, mire, yo me acogí a la declaración simplificada del 3%, entonces no me hagan esa retención. Posiblemente los que van a hacer esta retención son los bancos y las entidades con las cuales se les paga a las entidades del exterior que tienen presencia económica significativa en el país. Y con esto se concluyó adicionando el artículo 24 del Estatuto Tributario, diciendo que también son ingresos de fuente nacional aquellos que se deriven de la presencia económica significativa en el país. Eso es concordante con lo anterior. Otro punto, este sí es muy importante y ténganlo en cuenta las personas que dirigen empresas o los que asesoran a personas que dirigen empresas. Perdón un momento. Pagos en especie. Esto generalmente se viene haciendo y lo hacen todas las empresas, pero nunca se había establecido como una prohibición expresa. Pero lo que hace esta reforma tributaria es adicionar el artículo 29.1 del Estatuto Tributario y decir que constituyen pagos en especie y que deben reportarse como ingreso a favor del beneficiario a valor del mercado los pagos a terceras personas por prestación de servicios o adquisición de bienes destinados al contribuyente, su cónyuge, personas vinculadas con él por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil. Esto básicamente aquí está enfocado. Es que las empresas en general, pues muchas tienen algunos beneficios para sus accionistas, para las personas vinculadas a los accionistas, para las personas vinculadas al representante legal o a algunos ejecutivos de las empresas, pero los tomaban como gastos de la empresa. Aquí lo que está diciendo es que cuando se efectúen esos pagos en especie eh, a terceros que beneficien a personas eh, vinculadas a la empresa o vinculadas a alguno de los accionistas, deben reportarse como pagos en especie. Dice que se exceptúan de esta disposición cuando esos pagos se hacen en cumplimiento de de pactos colectivos. Por ejemplo, dice, no, le vamos a dar media matrícula a todas las personas que hagan determinadas carreras porque le beneficia a la empresa o alguna cosa. Y, y eso lo dejan condensado en un pacto colectivo, eso ya no es un pago en especie. Pero anteriormente se hacía y se consideraba como gastos de personal, pero ahora la norma me está diciendo es que tengo que reportarlo como un pago en especie. Esto va a ser algo de difícil cumplimiento, no creo que todo el mundo lo vaya a hacer, pero existe la norma y debe tenerse en cuenta para efectos de decir, aquí puede haber un riesgo porque la última reforma tributaria me está diciendo que cuando pago a terceros y beneficia a los trabajadores, a sus familiares, eh, ahí hay un pago en especie que debo reportar.
Aquí esta norma lo que hace es limitar hasta cierto punto la estimación de costos y gastos, pero lo limita de una forma mm, no, no diciendo que no se puede hacer, se puede. Dice, los gastos deducibles, la estimación de los costos y gastos de toda la cédula general, que son básicamente estarían cuando yo tomo honorarios y tengo oficina, cuando tengo rentas de capital o arrendamientos, o bueno, algo relacionado, o con las otras rentas no laborales, como algunos negocios, ventas. En principio, bueno, aquí se exceptúan la venta de activos fijos, porque si no estarían, pero en los demás, dice que esos costos y gastos deducibles se estiman en un 60%, pero no le dice que no se puede solicitar el resto, sino que dice que cuando el contribuyente exceda ese tope, deberá indicarlo en el formulario. O sea que el formulario del año que viene va a tener una casilla especial en donde me dice, debo indicar que excedí los topes del 60% en esos que ahora se llaman gastos procedentes. Y va a ser algo casi seguro que los van a auditar o los van a revisar o les van a pedir información. Porque dice, dichos costos y gastos, si pasan de ese 60%, deberán encontrarse debidamente soportados. Esto es algo a tenerlo en cuenta para este año, declaración del año que viene, si estimamos que nuestra declaración o la declaración a la que asesoramos, de las personas que asesoramos, se pasan del 60% de esos gastos procedentes. Por lo general, no pasan del 50%, o no en general las personas no colocan más de un 50%, o es menor, los costos siempre son menores. Bueno, esto es que los pagos o abonos en cuenta a personas que no son residentes, pero que tienen presencia significativa en Colombia, esto es algo que afirma lo que ya dijimos, que no se enmarcan, están sujetos a la tarifa del 10%. Aquí lo que es nuevo es que dice la Dirección de Impuestos podrá regular la forma de aplicación de esa retención eh, por los medios de pago y por las personas retenedores que considere conveniente. Otro punto que ese ya lo sabíamos, solo que ahora se hace mayor énfasis que va a haber un intercambio efectivo de información. Nosotros ahora sabemos que hay un intercambio efectivo de información entre la DIAN y el Distrito de Bogotá, porque eso es casi siempre que sobrepasa algún límite nos llega un requerimiento o alguna cosa. Pero aquí lo hacen mucho más expreso, para efectos de análisis, administración y liquidación y control de los tributos nacionales, municipales y departamentales. Aquí incluyó los ministerios de Hacienda, Protección Social, la Dirección Nacional de Planeación, la UGGP, y así como las administraciones tributarias departamentales y municipales podrán intercambiar información sobre datos del contribuyente. Esto es que se va a hacer mucho más reglamentado todo el intercambio de información, la DIAN va a tener mucho más información, y también las administraciones distritales van a tener mucho más información para hacer requerimientos. A cierto punto, lo que va a ver es mucho más trabajo, porque sobre todo en la parte de las administraciones municipales y departamentales, muchas veces lo que piden es información y y no va a representar una mayor tributación. Este es un punto
Nuevo en el sentido de que presta mérito ejecutivo, pero ya se venían dando pasos, que dice que se autoriza a la DIAN para facturar impuestos. Eso no estaba. Y la DIAN puede mandar una factura diciendo, este es su impuesto del año tal porque usted no ha tributado. A los omisos, antes siempre se les mandaba una invitación para que efectúen su declaración. Ahora la DIAN puede optar por mandar una factura y el contribuyente tiene 2 meses para decir, acepto la factura o hago mi declaración y le digo a la DIAN, esta es mi declaración. Pero esa declaración pues ya tendrá que tener sanción de extemporaneidad y si hay tributos también habrá que tener intereses. Esto de todas formas requiere que cuando le mande una factura a la DIAN, la persona, el contribuyente, está obligado a manifestar por escrito diciendo que acepta o, o enviando la declaración respectiva. Este otro punto del control al GMF básicamente es para los bancos, pero le dan 2 años para que creen unos mecanismos, un sistema de información que permita tener un control del GMF sin necesidad de marcar la cuenta, y decir que no hay necesidad de que sea una sola persona, sino de que la persona, si no pasa los límites establecidos de la exención de los 350 VTs mensuales, no hay que hacer el GMF a esas cuentas. No nos toca a nosotros. Este tampoco nos toca, pero es bueno saberlo que hay facultades extraordinarias para el gobierno, 6 meses, para robustecer la DIAN y crear mecanismos que faciliten la tributación. Y un punto sobre el régimen tributario especial dice que las entidades que se encuentran en este régimen deberán actualizar anualmente los primeros 6 meses de cada año la información sobre su registro. Ahora, esto yo creo que deberían hacerlo el 1 de enero o el principio, si van a quedarse en el régimen o si se van a cambiar, porque de todas formas los va a incidir mucho el hecho de que estén o no estén en el régimen tributario especial. Este punto también ya creo que se está sintiendo en algunos casos, porque el impuesto de timbre no se había acabado. Habían unas exenciones muy grandes y la mayoría de las actuaciones estaban en cero. Y con esta reforma, lo que se hace es quitar la exención al impuesto de timbres en algunas situaciones. La primera es, bueno, que no nos toca, es básicamente de las naves, había un impuesto de timbre, ese ya se quitó y va a tener que pagarse cuando el valor de la transacción es mayor a 20,000 VTs. En la enajenación de bienes inmuebles, cuando el valor sea igual o superior a 20,000 VTs, la tarifa será del 1.5. Y así es menor, no hay. Si la enajenación es igual o superior a 20,000 VTs, el impuesto de timbre es 1.5 hasta llegar a las 50,000 VTs. Esto es hasta 2,000, cuando tiene un valor de 2,120 millones de pesos. Ahora, a partir de los 50,000 VTs, el impuesto de timbre será del 3%. O sea, se revivió el impuesto de timbre para las transacciones de inmuebles mayores a 20,000
VTs. 20.000 VTs son 848.2 millones de pesos en el año 2023. Ya, los inmuebles que se vendan por encima de ese valor tienen impuesto de timbre y la notaría se los va a retener. Aquí, en este punto, de los que se refiere a los independientes y el ingreso base de tributación, lo que se hace es unas precisiones a lo que ya se venía desarrollando. ¿Qué se dice, básicamente? Que los trabajadores independientes, cuando hay contrato de prestación de servicios personales, eso es importante, contratos de servicios personales, porque ahí se asimilan a trabajadores normales. Cotizan mes vencido sobre una base mínima del 40% del valor mensualizado del contrato, sin incluir el IVA. Esa es la primera precisión. Ya creo que muchos ya venían desarrollándola de esta manera. Ahora, la segunda precisión es que estos trabajadores, estos ya son los independientes por cuenta propia y con contratos diferentes a los contratos de prestación de servicios personales, efectuarán también la cotización mes vencido como los anteriores, sobre una base mínima también del 40% de los ingresos mensuales. Pero aquí es la precisión. Sobre el valor mensual de los ingresos causados a los que llevan contabilidad. Los que están obligados o los que llevan contabilidad. Y a los efectivamente recibidos para los que no llevan contabilidad. Entonces, esto sí es una precisión, porque anteriormente no quedaba claro si era causado o recibido. Aquí dice, si no está obligado a tener contabilidad, es lo que reciba la persona. Esto. Antes del último punto, es importante tener en cuenta esto, que son los efectos penales de la defraudación y evasión tributaria. Esto hasta cierto punto es nuevo y adiciona alguna mínima referencia que ya existía, pero estos son pasos que ya se están dando para considerar que la evasión fiscal es un fraude penal. Eso figura en muchos países, pero es una de las complicaciones más grandes, porque cuando no hay unos adecuados sistemas de tributación, considerar los penales es muy grave. Sin embargo, aquí básicamente está referido a dos partes, a la omisión de activos o no declaración de pasivos, y a la parte de la omisión de ingresos o el aumento de costos. Estos sí van a tener efectos penales y prisión cuando sobrepasen algunos límites. Entonces, la omisión de activos tiene efectos penales cuando sobrepase 1.000 salarios mínimos legales vigentes, o sea, 1.160 millones. O sea, omite activos mayores a 1.160 millones, tiene efectos penales. Y la prisión es de 48 a 108 meses. Y dice que si el valor de estos activos o la inclusión de pasivos inexistentes es mayor, es superior a 5.000 salarios mínimos, pero superior a 2.500, pero inferior a 5.000, la pena se incrementará en una tercera parte. O sea, una tercera parte de los 48, de los 108 millones, depende de los meses a los cuales lo hayan condenado. Entonces, ahí hay un escalonamiento frente a
a los salarios mínimos que valga la omisión de activos o la inclusión de pasivos. Y por último, en este mismo punto hay uno, cuando la defraudación sea mayor de 5.000 salarios mínimos, 5.800 millones de pesos, la pena se incrementará en 50% de los 48 o de los 108 meses. Ahora, tiene una cuestión de que al inicio es buena. Dice, las acciones penales se podrán suspender o se extinguen solo por 2 ocasiones, pero para eso hay que realizar los pagos, pero solamente hay 2 ocasiones. Si ya se reincide en una tercera, ya no el pago no evita la prisión. Esto en la omisión de activos o creación de pasivos inexistentes. Ahora, en la parte de ingresos, cuando se omite ingresos o se incluyen costos y gastos inexistentes, la prisión será de 36 a 60 meses cuando la defraudación o pues lo que se pretende decir que no es que se quitó de ingresos sea igual o superior a 100 salarios mínimos. Eso es una cosa bastante poquita, 116 millones de pesos y inferior a 2.900 millones, que es 2.500 VTs. Ahora, cuando esa disminución de ingresos es superior a 2.500 VTs, pero inferior a 5.000, se incrementará en una tercera parte de los 36 meses o los 60 meses. E igualmente, cuando la defraudación o la exclusión, omisión de ingresos y aumento de costos es mayor de 5.000 salarios mínimos, de 5.800 millones, la pena se incrementará en un 50% de los 36 o 60 meses. Igual que el anterior, la acción penal se extingue solo en las 2 primeras ocasiones. En la tercera ya no depende de que se pague o que la empresa o la persona pague o no pague, existe sanción penal de todas maneras. Esto es lo último que está frente a las acciones que se emprendieron para evitar la elusión o la evasión fiscal. Por último, vamos a mirar un aspecto que no nos demoramos mayor cosa, que es el beneficio de auditoría, y es muy importante tenerlo en cuenta, tanto en este año 2023 como en el año 2022 y 2023. O sea, este año que se va a declarar 2022, hay beneficio de auditoría. Y en el 2023 también son los 2 últimos años que existe este beneficio y es importante si se puede aprovechar. ¿En qué consiste? Cuando el impuesto neto de renta se incrementa, el impuesto neto de renta del año 2021 para el año cuando estamos declarando el año gravable 2022, las declaraciones de ahora, o el año que viene, cuando en el año gravable 2023 el impuesto neto de renta del año 2022 se incremente en un 25%, la posibilidad de revisión de la declaración tributaria es 6 meses. Y cuando se incremente hasta un 25%, se disminuye la posibilidad de revisión o la firmeza se da en 12 meses. ¿Cuál es en este momento, la posibilidad normal que tiene la administración tributaria para revisar las declaraciones tributarias? Son 3 años. Hay unos casos especiales que se incrementa
ya no es más de 3 años, pero en general son 3 años. En 6 meses es muy difícil que la DIAN haga una revisión, algunos casos muy especiales o algunas situaciones muy especiales, pero no puede ponerse a hacer, eso ya el Consejo de Estado se lo prohibió en una ocasión, hacer auditorías teniendo en cuenta un beneficio que ha dado la ley. Entonces, en ese sentido, pues, si se puede aprovechar algunas situaciones en las cuales se tiene duda, hay que hacerlo en año gravable 2023 o en 2020, declaración de renta del año 2022 o 2023. Ahora, la firmeza de estas declaraciones también aplica para la solicitud de evolución. O sea, si yo no tengo beneficio de auditoría y quiero solicitar saldo a favor, tengo que hacerlo en los 6 meses o en los 12 meses. Pero hay unos requisitos para este beneficio de auditoría. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, que la declaración de renta, ya sea esta del 2022 o la que presentaremos el año que viene, 2023, se presente dentro de los plazos fijados por la norma, dentro. Ya puede ser antes, pero no por fuera del plazo. Que el impuesto determinado se pague dentro de los plazos fijados, o sea, se pague en ese plazo, que si yo presenté antes y lo pagué, pero antes del plazo, no hay problema. Tiene que estar dentro de los plazos fijados por el gobierno. Lo otro es que en esos 6 meses o en esos 12 meses, la DIAN no haya notificado emplazamiento para corregir, requerimiento especial o liquidación provisional. Si lo hace, si la DIAN le hace alguno de estos requerimientos, no hay, ya se suspende, ya no hay beneficio de auditoría, no es que se suspenda, ya se anula el beneficio de auditoría. Otro punto es que la retención en la fuente sean las reales, y este sí puede ser en cualquier momento. Yo no me puedo inventar retenciones en la fuente y que la DIAN no se dé cuenta en los 6 meses, no. Pues ahí, lo que hace la DIAN generalmente es comprobar este punto y el siguiente, verificar y le pide a la persona que le mande los certificados de retención en la fuente para ver si realmente opera o no opera el beneficio de auditoría. Y el último punto es que el impuesto neto sobre el cual se aplicó el beneficio mínimo tiene que haber tenido 21,000 EBTs. O sea, el impuesto del año 2021, si estamos hablando del beneficio de auditoría para el año 2022, tiene que ser 71 VTs del 2022 o del 2023, 71 VTs del 2023, que son 2,433,000. Ahí es preferible ponerle un poquito más para no tener discusiones, para tomar ese beneficio. Esto es algo que deben tenerlo en cuenta, y aún en algunos casos se puede, si no es muy oneroso, se puede colocar el impuesto y pagar más. Ya bueno, esto ya no es. Hasta aquí llegamos en el beneficio de auditoría, y con eso concluimos la presentación y vamos a mirar si hay algunas preguntas que nos hagan. Bueno, por el momento no tenemos preguntas. Las preguntas pues ya las resolvimos, las que nos habían planteado. Entonces, nada, pues digamos que muchas gracias al doctor Roberto por la presentación, por la explicación, a todas las personas que participaron, que asistieron a este encuentro. En el chat les dejamos un link con una pequeña encuesta para que por favor nos colaboren diligenciándola. En el correo que registren vamos a enviar todas las memorias de este encuentro. De nuevo, muchas gracias a todos y esperamos encontrarlos en un próximo espacio. Muchas gracias
y nos estamos comunicando posteriormente.